Gloria a Dios, hemos tenido momentos de alabanza, de cánticos, de adoración, y realmente cuando le cantamos al Señor, el Señor ministra nuestro espíritu, nuestra vida, ¿verdad? Cánticos preciosos que nuestro hermano Luis cantó el día de hoy, ¿verdad? Que nos ministró de una manera especial. Creo que siempre los hermanos que están ministrando, que están cantando, lo hacen con todo su corazón, ¿verdad? Y pues nos ministran de una manera hermosa. eh, Coro que cantaba, uno de los últimos coros: amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti y no mirar atrás. Creo que estamos en esos tiempos, ¿verdad? Donde no tenemos que ver hacia atrás, ver el pasado, sino que ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Creo que el Señor está haciendo ese llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada una de las personas que nos escucha, de aquellos especialmente que se han alejado de Dios, para que se acerquen a los caminos del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos. Gracias a Luisito, una vez más, a Jonathan, que estuvieron en alabanza. Y gracias también a Andy y a Stephanie, que estuvieron a las 6 de la tarde con Coinonía. Recuérdense que Coinonía está todos los días a las 6 de la tarde. Agradecemos a los maestros, ¿verdad? Que gustosamente y con un corazón muy lindo están llevando toda la transmisión para los niños. Y también estar nosotros viendo las programaciones, ¿verdad? Todos los días a las 7 de la noche, de lunes a sábado, en Chicago, y el día domingo a las 10 de la mañana, y los jóvenes con su programación también, Juventud Vertical, a las 2 de la tarde. Y si no me equivoco, los lunes, no me han contestado si los lunes están juntando los jóvenes. Me gustaría saber si lo están haciendo para dar los anuncios correctos. Así que es una bendición el poder estar acá una vez más, hermanos. Verdaderamente estamos en victoria, aunque el mundo esté difícil, nosotros estamos en victoria porque nuestro Dios ya venció al mundo. Y si Él ya lo venció, nosotros también lo venceremos, porque Él está con cada uno de nosotros. Nos tiene aquí en casita, pero estamos bien. Gracias a Dios. Así que bendigo a cada uno de ustedes y le doy la bienvenida por estar con nosotros conectados en esta preciosa noche. Quisiera, antes de orar y presentar algunas peticiones de oración, pues honestamente no entró ninguna petición de oración, pero seguimos orando, ¿verdad? Por todos los hermanos que aún están trabajando y por esta situación. Pero acompáñenme, ¿qué tal si vamos a leer un salmo? Por favor, vamos a leer un salmo antes, el Salmo 63. Salmo 63, vamos a estar leyendo el día de hoy un salmo precioso. Quisiera que lo leyéramos, que nos trae esa fragancia de la presencia de Dios, esa fragancia de la misericordia de Dios, de saber que Dios, hermano, está con nosotros, ¿verdad? Entonces, si tiene ahí su Biblia, por favor, vamos a leer en el Salmo 63. Amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 63 y verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. No sé cómo dirá su Biblia, con afán. Otras versiones dicen, o el original dice temprano. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti será, a ti se aferrará mi alma, tu diestra me sostiene. Oh, gloria a Dios. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Porque David
vivió tiempos también difíciles, como todos los siervos del Señor. Yo en mis oraciones anoche le decía al Señor y le agradecía, ¿verdad? Porque a veces uno no hace conciencia de esas cosas hasta cuando uno está en los zapatos de alguien más. Pero ayer en mi oración yo le decía al Señor que yo le agradecía por todos los antepasados, ¿verdad? Por Abraham, por David, por Isaac, por Jacob, por Job, porque todos ellos nos enseñaron a confiar en Dios, ¿verdad? Nos enseñaron a que ellos servían a un Dios vivo, y muchos de ellos pagaron el precio para que ahora nosotros pudiéramos tener, hermano, en la Biblia en las manos, para que ahora nosotros pudiéramos conocer mejor al Señor. Agradecemos porque en el tiempo que ellos vivieron, hermano, enseñaron muchas cosas para las próximas generaciones. Y es entonces donde me puse a pensar que mi vida, mi persona también, anhelo ser una persona con propósito aquí en la tierra, que realmente esté cumpliendo la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que se deje como un legado para las próximas generaciones que han de venir. Entonces llamaba mucho la atención esas vidas, ¿verdad? Que fueron entregadas al Señor y que tuvieron también sus problemas, tuvieron también momentos difíciles, como le decía de David ahorita acá, pero David, Dios le dio el privilegio de poder dejar escrito cuántos salmos, ¿verdad? Para que fueran de edificación para nosotros cuando estuviéramos en momentos difíciles. Y por eso es que, hermano, agradezco al Señor, porque Él todo lo tenía organizado. Él sabía todos los tiempos, los conoce, Él es Dios, y sabía que estos salmos y toda su palabra nosotros la íbamos a necesitar para estos momentos difíciles. Pero bueno, gloria al Señor. Queremos también orar el día de hoy, ¿verdad? Y pedirle al Señor que siga ayudando a nuestros hermanos que aún siguen trabajando, a las personas en todo el mundo que todavía siguen trabajando, que siguen en esos hospitales, ¿verdad? Todavía ayudando a los que están delicados de salud, y que el Señor haga milagros de sanidad también en medio de esas personas que están infectadas. Sabemos que el Señor, hermano, también está sanando vidas. Sabemos que el Señor está trabajando ahí, pero sobre todo, que las almas se salven, que sus almas sean salvas. Bueno, entonces queremos orar el día de hoy por ellos. Realmente no tengo ninguna petición en especial acá que haya visto que la hayan puesto en los comentarios. Las peticiones que pusieron ayer anoche, estuvimos orando y clamando a Dios. Yo sé que usted también está orando, sé que usted también se está metiendo, hermano, con el Señor, y pues les pedimos sus oraciones, ¿verdad? Yo sé que ustedes que están allá nos piden a nosotros que oremos, y nosotros también les pedimos a ustedes que oren por nosotros, ¿verdad? A distancia, pero Dios, hermano, nos escucha, Dios nos oye y Dios es fiel. Así que vamos a empezar orando al Señor. Padre bueno, en esta noche te damos las gracias una vez más, Señor. El hecho, Señor, de que tenemos la vida, que nos has dado salvación gratuitamente a través de tu Hijo. Pero hoy, Señor, queremos pedirte por todos nuestros hermanos, Señor, que aún siguen trabajando, que aún siguen, Señor, poniendo, Señor, de su tiempo para ayudar a aquellas personas que están necesitadas. Te pedimos, Señor, por todos los que de una manera u otra están infectados, para que tú en tu misericordia, en tu poder, Señor, les sanes de toda esa enfermedad. Tú tienes el poder porque tú eres poderoso, Dios grande, Señor, que cada uno sean sanados por el poder de tu Espíritu. Por favor, oramos, Señor, por misericordia. Oramos, Señor, por aquellas personas que todavía, Señor, no te han recibido como Señor y Salvador. Te pedimos, Señor Jesús, que tengas misericordia de ellos, que tengas misericordia de nuestra familia que aún todavía, Señor, no te conoce, por familia que están alejados de tus caminos. Por favor, obra, oramos, Señor, para que todo esto les traiga una conciencia de una búsqueda, Señor, voluntaria, Señor, y de corazón, de arrepentimiento sincero delante de tu presencia. Señor, nosotros oramos por eso, porque, Señor, queremos que nuestras familias te conozcan como Señor y Salvador, como también anhelamos que todos aquellos, Señor, que no te han recibido como Señor,
hoy, Señor, también te reciban como Señor y Salvador. Por todos los que se han alejado, Señor, y que hoy, Señor, van a reconciliarse también. Señor, tú los estás recibiendo con tus brazos abiertos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos las gracias y te bendecimos, Padre. Yo ruego hoy, Señor, para que mis hermanos tengan, Señor, el alimento que necesitan. Padre, que ninguno le haga falta, Señor, el alimento, por favor. Suple esas necesidades que hay, Padre. Por favor, Señor, te pido por la economía de mis hermanos, Padre. Por favor, Dios de la gloria, provee, Señor. Haz milagros de provisión en su economía. Por favor, Señor, sabemos que tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y he visto, Señor, cómo tu mano de poder ha llegado, Señor, a tus hijos, llevándoles por manos de otras personas alimento y ayudándoles. Te doy gracias por todas esas lugares que se han abierto para donar comida. También muchas gracias, Señor, por los que están trabajando ahí. Y gracias por esos corazones generosos que lo están haciendo. Los bendecimos y, Señor, págales grandemente, Señor. Por favor, primero te pido salvación por ellos si no son salvos, que tú les des la salvación, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Por favor, Padre, muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, que haya paz en nuestros hogares. Señor, la perfecta paz que tú has puesto. Señor, que haya en nosotros esa fortaleza. Sé, Señor, que hay momentos difíciles donde hay muchos, tal vez su fe quiere decaer. Te pido que su fe, por favor, esté firme en el nombre de Jesús, que cada uno esté edificando sobre la roca que es Cristo, edificando su casa espiritual sobre un fundamento que es el Señor Jesucristo. Por favor, Señor, que nuestras palabras el día de hoy, lo que vamos a enseñar, traigan vida, sean palabras de unción, de poder, de cambio, de fortaleza, para ministrar corazones, llenar de verdad a tu pueblo y que vivamos en perfecta armonía contigo y sobre todo, Padre, en paz. Por favor, Padre Santo, bendice nuestras casas, bendice el entorno donde vivimos, bendice, Señor, nuestro vecindario, Padre, por favor, a nuestros vecinos, Padre Santo, cúbrelos, protégelos también, Señor. Oramos por todos los suburbios de Chicago, oramos por Chicago, oramos por Illinois, oramos, Señor, por todos los estados de Estados Unidos y oramos por este país, por misericordia, Padre Santo, como oramos por todos los países del mundo, y te pedimos tu gracia y tu misericordia, y iluminando, Señor, a esos hombres que están tomando decisiones. Ayúdales, Señor, porque sé que esas decisiones que van a tomar, Señor, que las tomen con la ayuda de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, y pedimos que, Señor, tú sigas obrando y que esta pandemia, Señor, sea quitada por tu misericordia. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al nombre del Señor. Nada más como un anuncio que se me había olvidado decirle, aunque tal vez algunos hermanos ya lo están haciendo, pero hablando con nuestro hermano Juan Godínez a la vez pasada, él me decía que él tenía varios números, ¿verdad?, de información donde estaban dando comida. Entonces, por favor, comuníquese con nuestro hermano Juan Godínez o con alguno de los discipuladores, con mi hermano Rolando Roa. También, por favor, porque ellos saben de lugares donde están dando los alimentos gratis a todos, a todos. Así que, por favor, les pido de que si usted le hace falta alimentos, ¿verdad? No, si no tiene alimentos, por favor, pida esa ayuda comunicándose con nuestro hermano Juan Godínez, por favor. Les suplico que lo hagan y que, pues, si no tiene el número, pues, que no lo tengo a la mano acá, pero usted lo puede, con algún hermano de la iglesia, saber el número de Juanito para que se pueda comunicar con ustedes para darles direcciones o números de teléfono donde usted puede llamar para obtener comida. Hermanos, no queremos que estén ustedes sin su alimento, desprotegidos, porque, hermano, Dios manda. Recuérdese que Elías fue alimentado por Dios por manos de cuervos. Se recuerda que ya estudiamos eso, y así el Señor también, hermano, a usted lo puede alimentar a través de cuervos, de otras ayudas, pero es Dios obrando siempre. Y agradezcámosle, hermano, cada comida, cada pedazo de pan que nos estamos comiendo. Gracias, Señor. Hay que bendecirlo, hay que santificarlo, hay que darle gracias por todo lo que Él está haciendo.
Y como siempre le he dicho, que después de que salgamos de esto, hermano, que vamos a salir con la ayuda de Dios, hermano, que hayan cambios en nuestras vidas, verdaderamente, que esto haya dejado una enseñanza profunda en nuestro corazón. Primeramente, de lo necesitado que estábamos de Dios, de lo necesitado que estábamos todos de Dios. Y lo otro, la necesidad de la comunión con los hermanos. Ese es algo vital. Por eso el Señor dijo, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La necesidad de vernos en persona, de abrazarnos, de saludarnos, aunque yo sé y creo que el mundo ya no va a ser igual después de todo esto, van a haber muchas cosas que se van a estar poniendo tal vez, pero hermano, nosotros tenemos que seguir alabando y glorificando el nombre de Dios de una manera u otra. Así que les pido, ¿verdad?, que por favor estemos orando los unos por los otros, que estemos en comunicación, ¿verdad?, vía texto, por Messenger, por teléfono, como usted se pueda comunicar con los hermanos para saber cómo están y cómo puedes atender si hay necesidades, ¿verdad? Entonces, y gracias a esos hermanos que están haciendo esa labor maravillosa. Bueno, estamos contentos, como le dije, porque el Señor nos está regalando, ¿verdad?, esa palabra y le pedimos a Dios que sea Él el que la ministre en nuestros corazones. Así que entonces vamos a compartir hoy la palabra del Señor, porque creo, ¿verdad?, que definitivamente lo que está sucediendo está bajo el propósito de Dios. Hoy se levantan muchas cosas, ¿verdad?, que se están diciendo, pero nosotros tenemos que mantenernos bajo la palabra, que es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura que tenemos, ¿verdad? Muchos se pueden levantar diciendo un montón de cosas, ¿verdad? Pero usted vaya a la palabra de Dios y vea si eso está en la palabra. La palabra es la que nos va a guiar y nos va a sacar adelante de todo esto. Bueno, viendo la situación en la que estamos, en esta pandemia, que se le llama el COVID-19, perdón. Pero fíjense, hermanos, que la verdadera pandemia en el mundo no es el COVID-19, o sea, el coronavirus 2019. Para mí y para muchos, pienso yo, ¿verdad?, la verdadera pandemia es el pecado. Es el pecado que tiene miles de años de existir en el mundo. Y que ahora con esta pandemia que hay, mucha gente ha reaccionado, mucha gente está pensando qué va a hacer, están alarmados, asustados, con miedo, con pánico, ¿verdad? De esta pandemia que está sucediendo, porque pues todos están al pendiente de que no se quieren infectar, no quieren tener el virus, ¿verdad? Porque es un virus bastante dañino, que nunca antes se había visto. Han existido otros virus, pero este es muy fuerte, ¿verdad? Y como le he estado diciendo, yo creo que también algunas noticias que se saben, ¿verdad?, fue provocada por mano de hombre. Entonces, lo curioso es de que este COVID-19 ha atacado a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo, y ahora todo el mundo está en ese caos. Pero cuando entró el pecado realmente al mundo, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Porque el pecado, así como dice la palabra de Dios, que el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán, imagínense, el pecado que es como un virus, que esa es una super pandemia, hermano, el pecado que lo vamos a estar estudiando, el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán. Entonces yo ponía aquí, el COVID-19 entró por las manos de un hombre también, o de hombres que hicieron todo esto. Entonces, hermano, vamos a estudiar el día de hoy con la ayuda del Señor varias cosas. Primero, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Eso significa pecado. Toda aquella acción o sentimiento, todo aquello que lo impulsa a usted, ¿verdad?,
a ir en contra de las normas de Dios, eso es pecado. Y eso es lo que el mundo no ha entendido. El mundo se ha revelado, el mundo, hermano, ha hecho un montón de cosas en contra de Dios. Y yo creo que todo esto que está pasando es también porque el hombre, el ser humano, ha cometido tanto pecado que Dios, hermano, se cansó. Y nos trajo esto también lo permitió, ¿verdad? O está el Señor ahí porque también está trabajando con el ser humano, para que el ser humano realmente recapacite y que vea, hermano, que más que el coronavirus, que mata y que es destructivo, el pecado es peor, es muchísimos millones peor, porque el pecado, hermano, como lo vamos a ver, también destruye. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora nosotros como hijos de Dios, pues debemos de mantenernos sin estar pecando o cayendo en pecado, obedeciéndole al pecado, a las artimañas del enemigo. Pero hermano, la Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios, o también no hacer lo correcto o lo bueno. Por eso es que Santiago 4:17 dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que usted y yo sabemos que es bueno y no lo hacemos, entonces estamos pecando. De hoy en adelante tenemos que meditar, hermano, en que tenemos que tener cuidado de estar cometiendo cosas que no le agradan a Dios, cosas que no son buenas. Y no voy a nombrarlas, usted ya las sabe, cosas que no están en la voluntad de Dios. Todas esas cosas son pecado y nos hemos infectado de ese pecado por el pecado de Adán. Vamos a decirle ahora ese virus enorme, el pecado. Por eso digo, ¿cuántas personas en el mundo le están poniendo atención al COVID-19, pero no le han puesto atención al pecado de Adán que entró hace de miles de años, que nos ha contaminado, nos ha corrompido totalmente? Entonces, en los idiomas originales, la Biblia, o los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado significan fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Otras dicen errar. Por ejemplo, fíjese que en la Biblia habla de un grupo de soldados del Antiguo Testamento de Israel que eran hábiles con la honda, que eran capaces de acertar sin fallar el tiro al lanzar una piedra. O sea que estos, hermanos, no fallaban con sus hondas. Cuando ellos tiraban esa piedra, hermano, esa piedra iba directo donde ellos la habían mandado. Eso quiere decir, hermano, no fallar el tiro. Si se tradujera literalmente esta expresión, diría, no pecan, porque no fallaron el tiro, no erran. O sea, no erraban, no fallaban, daban en el blanco, daban a su objetivo. Cada vez que nosotros, hermano, como hijos de Dios, no estemos en el objetivo de Dios, estamos pecando, es pecado, porque fallamos, nos desviamos de donde Dios quiere que vayamos. Por eso, hermano, nuestro blanco es el Señor Jesucristo. Que por eso decía que miráramos hacia la cruz, hacia Cristo, y que no quitemos la mirada de Cristo, porque Él es nuestro blanco, Él es nuestro objetivo. Pero cada vez que nosotros nos desviamos de Cristo, cada vez que nos apartamos del Señor Jesucristo, cometemos pecado, fallamos, erramos. Entonces estamos viendo otras cosas, podemos ver infinidad de cosas alrededor nuestro y perdemos entonces esa comunión y entonces pecamos porque erramos de ver al Señor Jesucristo. Entonces, por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios.
Entonces es muy importante, hermano, que hoy hagamos conciencia de eso, de mantenernos buscando al Señor, de mantenernos en esa comunión, porque el pecado, hermano, está. Recuérdese que el Señor le dijo a Caín, Caín, el pecado te está acechando. Cuando él iba a matar a su hermano Abel, ya el Señor lo sabía y el Señor le fue a hablar, le dijo, no hagas eso, el pecado te codicia, el pecado te quiere ganar, pero tú, le dijo, puedes vencerlo. Lo triste es de que muchas personas no pueden vencerlo y andan en pecado, andan fallando a Dios. Pero miren, sigamos viendo la escritura. Pregunta, ¿es posible no pecar? No. Pues la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por el pecado de Adán, el pecado original, se le dice muchos, ¿verdad? Por ese virus gigante. Vamos a usar estos términos para contemporáneos, ¿verdad? El pecado es como un virus contemporáneo, ¿verdad? Ese virus que entró por Adán nos contaminó a toda la humanidad. Y entonces, hermano, por eso es que toda la humanidad trae el pecado de Adán. Por eso es que todos fallamos y todos pecamos, porque en nuestra naturaleza está el pecado. Es como decir ahora este virus, que cuando a alguien le toca, se infectó de ese virus. Es como el pecado le entró. Ahora, ¿cómo vino el pecado al mundo? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que al principio Adán y Eva, en el libro de Génesis, no pecaban. Estaban en el huerto, no había pecado, no pecaban, ya que habían sido creados y perfectos a la imagen de Dios. Tenían la imagen de Dios cuando Dios lo crió. A imagen de Dios los crió. Ellos estaban en el huerto, no había pecado, no había nada. Ellos estaban en una total comunión de perfección con Dios porque el pecado no estaba ahí, no había pecado. Y Dios es santo. Entonces ellos eran santos también. Ahora, sin embargo, ellos dejaron de serlo porque el pecado entró al mundo por la desobediencia de ellos al mandamiento u orden de Dios. Cuando Él dijo, de este árbol no comerás. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Lo que sucedió fue que entró el pecado. Es como ahora este virus, hermano, nadie sabía cuándo iba a aparecer, ¿verdad? Ya existía. Ahí lo tenían ya, nada más que lo soltaron. Entonces imagínense, es como el pecado ya estaba, pero todavía no estaba en Adán y Eva. El pecado estaba en algún lugar, pero no estaba activo, no podía hacer absolutamente nada si no se le daba una autoridad o si no se le permitía que él entrara por desobediencia. El pecado viene, hermanos, por desobediencia, que lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, cuando el hombre peca por desobedecer la orden de Dios, que por lo general nos pasa a todos, cuando entramos en una desobediencia, entra el pecado. Aquí, la primera vez, entró el pecado, hermanos, por la desobediencia del hombre, los primeros seres humanos, y entonces se metió el pecado al mundo. Es como este virus que entró y entonces, hermano, lo metió a alguien ahí y entonces el virus tomó poder. Ya tomó poder. Y cuando ya infectó a una persona, hermanos, ya tomó poder porque comenzó a infectar a más, a todos aquellos que como ahora nos están diciendo, ¿verdad? Lo tocamos o lo podemos llevarlo a nuestra nariz, a nuestros pulmones. Usted ya sabe todo lo que han dicho. Pues el pecado, hermano, le estoy poniendo algo para que más o menos piense que lo del pecado, aunque el pecado abarcó todo nuestro ser.
Imagínense. Entonces, ¿se imagina usted cuando el pecado entró a Adán y a Eva, hermano? ¡Wow! Entonces, cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, les transmitieron el pecado a la imperfección como si fueran defectos heredados en su ADN. Claro, cuando entonces Adán y Eva, hermano, pecaron, se infectaron del pecado, el Señor los tuvo que sacar. Usted ya, los cristianos sabemos la historia, en los que no, pues se la voy a contar un poquito. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban en el huerto del Edén, entonces Dios los tiene que expulsar porque ya había pecado y Dios no puede habitar con el pecado. Entonces los tuvo que sacar, pero de ahí ellos ya salieron infectados y salieron al mundo a tener hijos. ¿Cómo iban a venir esos hijos? Infectados. De igual manera. Mire, esto es como cuando nosotros, hermano, nuestro estilo de vida, voy a cambiar un poquito esto, nuestro estilo de vida, así como somos nosotros, así son nuestros hijos. Así como nosotros nos portemos, así se van a portar nuestros hijos. Pues es importante tener de Dios, porque cuando tenemos de Dios, no le permitimos al enemigo que nos tome y seamos mal ejemplo para nuestros hijos. Por eso es importante que tengamos la palabra de Dios, porque cuando corregimos, cuando hablamos, cuando nosotros pensamos, cuando hagamos algo, lo hacemos bajo la autoridad de Dios, bajo que estamos sanos de la palabra, y entonces nuestros hijos también reciben eso. Y usted sabe que hoy en día personas que están enfermas, ¿verdad? Porque sus cuerpos se han contaminado de alguna enfermedad. Cuando nacen sus hijos por herencia traen las mismas enfermedades. Mire cómo es esto de la genética. Pero aquí estamos hablando de algo más grande porque estamos hablando del pecado que entró al mundo y que ahora Adán y Eva tienen sus hijos y sus hijos vienen ahora con ese mismo pecado. Vinieron defectuosos en su ADN. Por eso, mire hermano, Romanos capítulo 5 y verso 12 dice así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, todas aquellas personas, todos aquellos babies que están naciendo, en este tiempo vienen bajo pecado, traen pecado. Imagínense, porque ya traen la genética, la naturaleza de Adán caído. Ahora, esto quiere decir que el pecado entró por uno llamado Adán y que el pecado contagió a todos los seres humanos, como lo está haciendo ahorita el COVID-19, que está contagiando a muchos en este tiempo. De igual manera. Y andan buscando ahorita el virus. Yo no sé, andan buscando, perdón, el antídoto o la vacuna para este virus. No sé si ya la encontraron o no ha oído noticias, pero hasta ahorita creo que no. Entonces el mundo está en una aflicción porque quisieran esa vacuna, quisieran que hubiera algo, ¿verdad? De cómo poder sanarlo más pronto o detener ese virus, pero todavía no la hay, la pandemia sigue existiendo. Entonces imagínese usted que en el tiempo cuando Adán y Eva pecaron, contaminaron a toda su familia y no hubo un antídoto para quitar ese pecado. Porque si seguimos viendo, el pecado cuando entró, no entró solo, entró la muerte con él. O sea, el pecado, la desobediencia del hombre le dio permiso al pecado entrar. Y el pecado cuando entró le autorizó a la muerte entrar, porque son dos, para mí son dos seres espirituales muy fuertes, el pecado y la muerte. Pero ellos no tenían, hermano, ninguna autoridad ni nada que ver con el hombre si el hombre no desobedecía. El problema fue cuando el hombre desobedeció al mandato de Dios. Y entonces se introdujo el pecado y el pecado trajo a la muerte. Entonces, dice la Biblia que desde Adán hasta Moisés, todos estaban bajo esa
muerte, pues, porque morían, porque eran pecadores. Y no había, digamos, por decirlo así, un antídoto para ellos. Entonces, imagínese usted, hermano, cómo estaba el mundo tan malo. Aparte de ello, creo que el Señor guardaba a algunos, ¿verdad? Porque creo que guardó a muchos también de que no se contaminaran con ese pecado, aunque lo traían, pero había algo que los guardaba y obedecían a Dios. Y usted sabe que después de Moisés es cuando entonces Dios les da la ley para que aquellos que caen en pecado pudieran ser cubiertos sus pecados. Pero antes de eso no había nada de eso. Bueno, pero no quiero también confundirlo, ¿verdad? Pero sí estoy dándome a entender, ¿verdad? De lo que estoy tratando de explicarle. Cuando entró el pecado, hermano, ellos no tenían ningún antídoto. Ellos no tenían ningún remedio. Tenían que morir porque el pecado trajo la muerte. Entonces, pero hay algo más. El pecado hizo, como le dije, que la muerte cayera sobre la humanidad. Porque cuando Adán pecó, hermano, el pecado entró, pero el pecado llamó a la muerte. Hey, ven para acá, acompáñame, nos han autorizado a entrar porque el hombre desobedeció. Eso es exactamente cuando nosotros desobedecemos a Dios, le damos oportunidad al diablo a tocarnos. Lo autorizamos a que nos haga daño. Imagínense, hermano. Entonces, es importante que usted y yo nos mantengamos fieles al Señor, consagrados al Señor, no abriéndole puertas al enemigo. Por eso el libro de Efesios dice, y no le den lugar al diablo, no le den oportunidad al diablo. ¿Por qué? Porque usted le abre un poquito la puerta al diablo y él mete su pie y se entra. Entonces, mis hermanos, ahora tenemos en el mundo de Adán, ¿verdad? Porque ellos fallaron, al mundo entraron dos potestades dañinas, mortíferas, que no se conocían en el mundo de Adán y de Eva. Ellos no conocían eso. Adán no sabía que era pecado. Eva no sabía que era pecado. Adán no sabía que era muerte. Eva tampoco no sabía que era muerte. El diablo sí sabía. La serpiente antigua sí sabía y por eso engañó a Eva. Porque el Señor le dijo, si comes del árbol, ciertamente morirás. El Señor le dijo la verdad, porque Dios no miente. Pero el diablo es mentiroso. Le dijo, no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. La desobediencia. Entonces, entraron esas dos potestades, la muerte y el pecado, con Adán y Eva. ¿Y qué podían hacer ellos? Ya estaban infectados. Comenzaron a infectar a toda la humanidad, a todos sus hijos. El pecado es todo aquello, hermano, que nos separa de Dios. Pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que no nos permite tener relación con Dios. Y aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos alejan de Dios. Todo aquello que te aleja de Dios es pecado. Puede ser una novia o un novio que tú digas, no, es que es muy bonito, es muy simpático, pero no es creyente, hermano, te va a alejar de Dios. Puede ser lo que sea. Ahora no podemos hablar de trabajo porque no hay trabajo para muchos. Pero antes muchos ponían el trabajo antes que las cosas de Dios. Entonces el trabajo te estaba alejando de Dios y probablemente a muchos los alejó el mucho trabajar, el mucho estar preocupado en ciertas cosas, y Dios nos metió en esto para decir, acércate, porque el pecado está ahí. Me estás dejando a un lado. Dios tuvo que hacer algo. Entonces imaginémonos ahora a Adán y a Eva con el pecado. No sabían cómo poderlo eliminar porque le fallaron a Dios. Entonces esto es lo que hizo el diablo, separar al hombre de Dios, porque todo lo que nos separa de Dios es pecado. Y el diablo vino y separó a Adán y a Eva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y ahora el hombre
era pecador y por ello no podía habitar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar con el pecado. Entonces tuvo Dios que sacarlos del huerto de donde él estaba. Ya no pudo convivir Dios como convivía con el hombre de esa manera. ¿Por qué? Porque el hombre había pecado. Y eso era exactamente lo que el enemigo quería. Cuando él comenzó a hablar con Eva, en el corazón del diablo, por decir así, tiene corazón, ¿verdad? Pero en el deseo del diablo era que Eva y Adán, hermano, cayeran en pecado, porque él sabía, si caen en pecado, no pueden cohabitar con Dios. ¡Qué malo, hermano! Que el Señor lo reprenda. Y entonces ganó, porque Adán y Eva cayeron y fueron sacados del huerto del Edén. Hubo una separación espiritual. Pero a pesar de eso, vino una muerte física y entró el pecado. Porque el hombre no tenía por qué morir físicamente. Pero entonces el pecado trajo a la muerte y los mató físicamente. Entonces, por causa de este pecado de desobediencia a Dios, la naturaleza humana fue corrompida y recibieron una naturaleza pecaminosa en la carne, en nuestra carne. Ahora, preguntamos, ¿qué es el pecado en la carne? Todos los descendientes de Adán y Eva han heredado el pecado en la carne, en el cuerpo, lo cual es una tendencia o inclinación a seguir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, o sea, la desobediencia. Han heredado el pecado en la carne y en su alma. Porque el pecado entró, hermano, y el pecado lo sacó de la comunión con Dios. Dañó algo de su alma y la muerte vino y entró al cuerpo y lo mató. Imagínense cómo ahora estaba la humanidad. Y ese es el miedo que mucha gente tiene ahora con este virus, porque, ¿verdad? Piensan, me entró el virus y me voy a morir. No necesariamente, hay gente que se ha sanado, pero hay un temor a eso. Entonces, la gente que vivía en este tiempo estaba así, sabían que iban a morir. Ahora, ¿qué es la muerte? El término muerte significa el fin de la vida. Es decir, cuando un organismo o ser viviente deja de tener los signos vitales, entonces es cuando este cuerpo muere. Romanos capítulo 6 y verso 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, hermano, cuando ellos desobedecen, entra el pecado, y lo que hizo el pecado es que nos llevó a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuando estamos en desobediencia a Dios, hermano, cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos viviendo en pecado, hermano, nos espera la muerte espiritual. Por eso yo le recomiendo a cada uno de los hermanos que nos escucha que vivamos una vida mejor cada día con el Señor, y recomiendo a aquellos que se han alejado de Cristo que se reconcilien con el Señor, porque aún hay perdón para ustedes. Y hablo con aquellos que no han recibido nunca a Jesús como su Salvador, porque su vida está en peligro, está en riesgo, están contaminados no del coronavirus, del pecado de Adán, que es peor. Porque este pecado de Adán nos lleva a la muerte segunda, a nuestra perdición del alma eternamente. Y eso es lo que el enemigo vino a hacer, para que esa pandemia del pecado nos matara, nos destruyera y no tuviéramos vida con Cristo, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A nosotros, a todo el mundo les esperaba, hermano, el infierno, nos esperaba la muerte segunda. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado y nadie nos podía salvar. Así como hoy la gente grita, ¿cómo hacemos con este virus, verdad? Entonces, esa era la situación y es la situación todavía de muchas personas que no tienen a Cristo como su Salvador. Entonces, verso 23 de Romanos 6 dice,
porque la paga del pecado es muerte. Pero vea lo que dice el siguiente. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto quiere decir que todos los que están infectados con el pecado de Adán, con el virus de Adán, están bajo la paga de muerte. Les espera la muerte. A todos nos espera la muerte. Porque el pecado engendra muerte. El pecado vino y engendró, dio a luz. El pecado, hermano, dio a luz fruto, y el fruto es la muerte. Entonces, todos nosotros, por eso es que vamos a morir. Pero no se me asuste, por favor. El verso que leímos dice en Romanos 6:23 que el regalo, que el don, que le podemos llamar gracia, que el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién tenemos la vida eterna? En Cristo Jesús. Entonces le quiero contar algo muy maravilloso, hermano, amigos, los que nos están viendo. Para esta pandemia aún no hay un antídoto, no hay una vacuna. Por ahí la van a conseguir o no sé qué va a pasar. Pero para el pecado más grande que eso ya lo hay. ¿Saben quién es? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la salvación. Él es la vida. Él es el que puede perdonar y quitar ese pecado que Adán puso sobre la humanidad. Y vamos a estudiarlo un poquito. Entonces, ahora bien, Cristo nos redimió del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, porque la humanidad estaba sin esperanza, sin vida eterna. Pero ahora, hermano, cuando se aparece el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque todo lo del Antiguo Testamento es una figura para nosotros acá. Todo lo que era los sacrificios del Cordero, de los corderos que se sacrificaban, era para nosotros hoy el único sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Entonces, Cristo Jesús vino y nos redimió del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo hizo? A través de ir a la muerte y muerte de cruz. Porque, hermano, el diablo estaba feliz porque todas las personas estaban muriendo. Es como ahorita, el enemigo está feliz, los demonios están felices porque gente se está muriendo. Y como me decía mi esposa, ¿cuánta de esa gente sin Cristo? Aunque yo sé que hay personas cristianos que también están enfermos y tal vez algunos ya fallecieron por esto y se van a la presencia del Señor. Pero aquellos que no tienen a Cristo, ¿a dónde van? Entonces, esa debe de ser nuestra preocupación, de clamar a Dios por misericordia. Entonces, cuando el Señor ve, cuando el Señor Dios ve todo esto, ¿verdad? La pandemia del pecado, porque, hermano, alcanzó a todos. El ser humano estaba muriendo, entonces Dios en su misericordia dijo, voy a quitar esto. Y entonces preparó desde antes la salvación, el antídoto para que las personas pudieran salvarse de ese pecado. Y entonces la palabra de Dios dice que mandó a su Hijo. Y el versículo tan conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que necesita hoy el mundo. Necesitan la salvación de su alma, aunque yo sé que hay mucha gente por su cuerpo enfermo, pero eso lo puede sanar el Señor. Lo que importa es tu alma, es a dónde va a ir tu alma. Que seas salvo, que tengas vida eterna, porque eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer, a darnos esa salvación. Pero ¿qué tuvo que hacer Él? Ir a la cruz y morir. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Había una maldición para todo aquel que moría
en una cruz en el Antiguo Testamento. Y entonces ahora Cristo viene y la figura es, hermano, que Él viene a morir a esa cruz y se convirtió Él en esa maldición por nosotros. Él no tenía que ir a esa cruz de maldición. Éramos nosotros, porque nosotros éramos los pecadores, los que traíamos por naturaleza el pecado de Adán. El Señor Jesús era justo y nunca pecó, que lo vamos a ver. Pero mire, dice, Jesús tenía que vencer el pecado y la muerte. O sea, cuando Cristo vino, trajo dos objetivos, o muchos objetivos, pero me voy a enfocar en estos dos. En estos dos objetivos, pecado y muerte, tal vez sean los más grandes, pecado y muerte, salvación, pecado y muerte. Él tenía que lidiar con esas dos cosas. ¿Cómo los venció? ¿Cómo los venció? Jesús venció el pecado porque no se dejó dominar por él. Ahí está la base. Cuando usted y yo no nos dejamos dominar por el pecado, somos más que vencedores y no andamos en pecado. Entonces, el enemigo, recuérdese que cuando vino Jesús, lo tentó 3 veces, ¿verdad? No quiero volver a repetir todo eso. ¿Por qué lo quería tentar? Porque él sabía, si éste desobedece a Dios, también cae en pecado. Y entonces la humanidad sigue con el tremendo virus de pecado. Y no había salvación. Y por eso, hermano, el enemigo tentaba a Jesús, pero bendito sea nuestro Dios, hermano, que Jesús no pecó, no se dejó engañar por el enemigo, no le hizo caso, no se dejó dominar como se dejó dominar Caín, porque Dios le dijo a Caín, Caín, tú puedes dominar al pecado. Y Caín no pudo y mató a su hermano Abel. Y esa es otra historia grande de la maldición que cayó ahí. Pero escuche, ahora viene el Señor Jesucristo. Y ahora Él tiene que vencer al pecado. ¿Y cómo lo va a vencer? Venciendo al pecado en no caer Él en el pecado. Y mire, Jesús no pecó. El pecado no pudo matarlo. Porque el pecado lo que hace es trae muerte. La paga del pecado es muerte. Si Jesús hubiera caído en pecado, ¿verdad? Vamos a decir así, hubiera muerto. Pero Él no pecó, Jesús no pecó. El pecado no pudo matarlo porque Jesús no pecó. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Quiero aclarar esto. Entonces, hermano, ¿cómo era la forma como Jesús iba a vencer al pecado? Primero no cayendo en pecado, pero después, ¿cómo? Llevando nuestros pecados Él. Él cargó nuestros pecados. Imagínense, hermano. Por eso yo le decía la vez pasada, qué horrible haber sido. Por eso es que cuando el Padre, o Él sintió que el Padre lo había abandonado, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No era porque el Padre lo había abandonado, sino que lo que pasa, hermano, es que todo el pecado de la humanidad completa, de todos los seres que existieron, que estamos existiendo y que van a existir, cayeron sobre la humanidad de Jesucristo. Todo ese pecado en la pureza del Señor. Entonces el Padre, al ver a su Hijo en ese pecado, voy a decir esto, es como cuando vio a Adán con pecado y a Eva y dijo, están infectados de pecado. Pero ellos están infectados por su desobediencia. Pero cuando vio al Hijo no tenía el pecado por desobediencia, sino que tenía el pecado por obediencia al Padre para que nos salvara a nosotros. Y eso es lo más grande de esto, hermano, la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Sobre Cristo cayó todo el pecado ahí en la cruz. Y por eso el Padre vio y dijo, mi Hijo está infectado del pecado del mundo. Y por eso Él llevó nuestros pecados. Perfecto sacrificio. Gracias, Espíritu Santo. Dígale ahí al Señor, gracias, Señor, por llevarte mi pecado, por destruir el pecado, Señor, gracias. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado. Hablando de Jesús, Pedro dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, sino como oveja fue llevado al matadero, ¿verdad? Eso es lo que el resto de los versos que dice ahí. Jesús, hermano, no pecó. Y como no pecó,
entonces la muerte no tenía autoridad sobre él, como la tuvo sobre Adán. La muerte no tenía poder, no tenía autoridad sobre Jesús. Él murió no porque el pecado lo venció, sino que Él murió por nuestros pecados, recibió en su cuerpo nuestros pecados, entonces Él murió por eso, para poder redimir al hombre, porque Él llevó, el inocente llevó todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Dice así, Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde llevó los pecados? En su cuerpo, en su humanidad. Sobre la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin, oiga esto, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas, dice, fuiste sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Oh, aleluya. Nuestras almas estaban directamente perdidas para la muerte segunda. Pero hermano, cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, porque Él pagó por nosotros, hermano, entonces nuestra alma fue redimida. Regresamos al pastor y guardián de nuestra alma. Ahorita nuestras almas están siendo guardadas por el guardián de nuestras almas, que es Jesucristo, el pastor de los pastores. Gracias, Señor Jesús. Por eso motivo a aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo, que la rindan, y aquellos hermanos que no se han cometido 100% al Señor, cométase al Señor, porque lo que Cristo hizo fue algo glorioso. Él vino y destruyó el pecado, ese virus, esa pandemia, hermano. Con su cuerpo, Él fue la sanidad. Él fue el antídoto. Él es la vida. Entonces Jesús venció la muerte. Porque la muerte, escuche esto, hermano, esto es glorioso. La muerte no podía retenerlo en la tumba porque Él era inocente y porque Él no tenía pecado. Él no fue pecador. Y entonces, hermano, no había ninguna ley que dijera se tiene que quedar ahí por pecador, por desobediente. No, Él estaba ahí por obediencia y por amor a nosotros, pero la muerte no lo pudo retener, la tumba no lo pudo retener, porque Él, hermano, estaba limpio, era inocente, y aparte de eso, es el creador de todas las cosas. La muerte no podía retenerlo. Mire lo que dice Hechos 2:22 y vamos a ir terminando. Dice así, Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. A quien Dios, oiga lo que dice, a quien Dios resucitó, poniendo el fin a la agonía. La palabra original aquí de agonía es dolores de parto. Porque poniéndole fin a los dolores de parto de la muerte, puesto que no era posible, escuche esta versión, no sé cómo dice la suya, dice, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿De quién? De la muerte. Puesto que ella no podía detenerlo en la tumba, por decirlo así, porque quiero leer bien repetirlo, porque a Dios, verso 24, a quien Dios resucitó a Jesús, poniendo fin a estos dolores, a esta desesperanza, a esto que ya no había cómo salvarse, a esta muerte, a la muerte, estos dolores de muerte, este pánico de muerte.
puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio. El dominio aquí es poner preso, porque lo que hizo el pecado fue que nos esclavizó a todos bajo el pecado de muerte, los puso en prisión, y por eso el original de dominio aquí es poner preso. La muerte mentirosa quiso poner preso, quiso poner en esclavitud al mismo Hijo de Dios, al inocente, al Todopoderoso, y lo sepultó según, ¿verdad? Pero es verdad que Cristo dio su vida, porque realmente Satanás no lo mató, nadie mató al Señor, Él dio su vida. Él dijo, yo pongo mi vida y yo quito mi vida, la quito y la pongo. Él es Dios. Entonces la tumba, la muerte, el diablo no tenían autoridad para detener a Cristo en la tumba. Y por eso es que al tercer día, después que él tiene que cumplir la palabra profética, él sale con vida, hermano. ¿Y sabe qué hace? Nos da vida. Y ahora, hermano, el pecado no tiene que enseñorearse a nosotros, ni la muerte. Por eso dice la palabra de Dios que si vivimos, para Él vivimos, y que si morimos, para Él morimos, porque ahora tenemos redención y vida eterna a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque Él vino a eliminar el pecado y la muerte para nosotros. Pero la muerte y el pecado al final de los tiempos, libro Apocalipsis, van a ser echados al fuego, al lago de fuego, hermano, porque son dos potestades que siguen y que están destruyendo a muchos que no tienen la salvación, que no tienen a Cristo, que no son sellados con el Espíritu Santo. Por eso es importantísimo, hermano, que usted hoy venga a Cristo Jesús. Quiero terminar leyéndole estos dos versículos. Romanos 8, 1 al 2 y luego Romanos 8, 11. Dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, en el pecado, sino conforme al Espíritu, el Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Bendito Dios. Nos han libertado. Ahora somos libres de eso, de ese temor, de ese miedo, de esa angustia. Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Mire lo glorioso del Señor y lo lindo de Dios. Dios no puede habitar donde está el pecado. Y entonces ahora yo digo, entonces ¿cómo el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Qué hizo el Señor para habitar ahora en este cuerpo de bajeza? Por eso es que Dios se metió en nosotros para que viviéramos en santidad. Y por eso es que cuando usted y yo pecamos, fallamos, el Espíritu se entristece. Se entristece. Ahí está, pero está triste porque andamos en pecado. Y Él no puede estar contento donde está el pecado, pero ahí está con nosotros. Imagínese, hermano, qué tremendo esto. Por eso, hermano, vivamos una vida de santidad, sin pecado. No digo que no vamos a pecar, pero trate la manera de vivir una vida lo mejor, agradable con el Señor. Haga su voluntad, su obra, para que el Espíritu de vida ahí esté. Siempre. Qué glorioso lo que Jesús hizo por nosotros. Dígale al Señor, Señor, gracias porque estoy entendiendo más la obra redentora en mi vida. Y ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que pasarle esta genética a nuestros hijos. La genética del espíritu de vida, no de muerte, no de condenación, sino que lo que a nosotros nos han dado, la vida eterna, para que también nuestras generaciones, ahora voy a usar esta palabra, les infectemos la vida de Cristo, que coman Cristo, que beban Cristo, que hablen Cristo, todo en Cristo Jesús, porque ahora somos uno con Él, que seamos uno con Él. Uno con el Señor Jesucristo, para que nuestra genética espiritual
que Dios ha limpiado por su sangre, porque ahora somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Nuestros hijos, nuestras generaciones, en nuestras casas reciban la bendición del Señor. Ya no un espíritu de muerte, ya no pleitos, ya no esto, ya no lo otro, no. La paz del Señor, la bendición del Señor, la vida eterna. Y por eso, mi hermano, yo le encargo que usted siga predicando el evangelio. Usted que todavía está trabajando, hable de Cristo, salve a esas almas que están allá afuera, hermano. Hábleles del Señor Jesucristo. Ahorita que pase todo esto, puede ser que haya un desprecio, hermano, hacia las cosas de Dios. Puede ser que venga un desprecio muy fuerte, porque la gente va a decir que Dios permitió todo esto y que cómo es Dios esto. Mire, usted sabe, como también puede haber gente que se arrepienta y venga a Cristo. Están esas dos cosas que pueden venir, pero que su fe en Cristo no sea movida por nada. Hermanos, realmente hay que agradecerle a Dios y mantenernos buscando al Señor. Porque el sacrificio de Cristo no tiene que ser en vano en nosotros, hermano. Lo que Él sufrió en la cruz fue demasiado para que nosotros descuidemos una salvación tan grande y tan maravillosa que nos ha dado el Señor, que nos libertó del pecado y de la muerte. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros y que sigamos, hermano, creyéndole. Dígale: Padre Santo, te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias por salvar a mi familia. Te doy gracias por la semilla que has implantado de vida en mí. Señor, gracias porque tú, Señor, has salvado mi alma. Padre, pero te ruego por aquellos que aún no lo han hecho, por nuestra familia que aún no han entregado sus vidas o se han apartado de tus caminos. Alcánzalos, Padre. Alcánzalos, porque para el pecado, sí, Señor, hay antídoto. Está Jesucristo. Sí, Señor, el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Dígale al Señor ahí: te amo. Adoremos un momento al Señor. Dígale: te amamos, Señor. Te adoramos, Padre. Nos rendimos ante ti, Señor. Te agradecemos el sacrificio. Te agradecemos tu misericordia. Oh Dios del cielo, gracias. Gracias, Padre. Gracias por lavarnos, por limpiarnos, por rescatarnos. Porque muchos, Señor, te desprecian, pero a ti te plujo, Señor, darnos la vida eterna y revelarnos a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que yo pueda transmitir estas bendiciones, estas verdades a muchas personas, a los que nos están escuchando. Si hay vidas que se están arrepintiendo hoy, si hay vidas que están diciendo: yo quiero recibir a Jesús porque quiero ser perdonado, recíbelo ahí en el nombre de Jesús. Si hay personas que se están reconciliando, ven a Cristo Jesús. Tú eres un hijo pródigo que el Padre te está esperando. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, limpia y perdona todos nuestros pecados, Señor, porque en la cruz del Calvario y tu sangre nos han limpiado, Padre. Gracias, Señor Jesús, que muchas vidas vengan a ti, Señor, que se acerquen a la salvación, a la fuente de vida, Padre, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que por uno entró el pecado y la muerte, hermano, al mundo, pero por un sacrificio. Por Adán vino la muerte, por Adán vino el pecado y el pecado trajo muerte y condenación. Pero por uno llamado Jesucristo trajo vida eterna, trajo salvación, trajo, hermano, lo más precioso, que es el regalo de la gracia de Dios. Por gracia hemos sido salvos. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Amén y amén. Gloria a Dios. 8:45. Buen tiempo para que usted vaya a descansar o siga haciendo las cosas que estaba haciendo. Gracias por sintonizarnos, amados hermanos. Y pues solo les pido sus oraciones, por favor. Con todo mi corazón les pido sus oraciones para que el Señor nos dé fuerza, nos dé palabra, ¿verdad? Queremos traer una palabra llena del Señor y sus oraciones yo sé que el Señor las escucha. Así como nosotros oramos por ustedes, que quiero que ustedes estén orando por mi casa, por mi familia, por mis hijos. Como yo oro por todos ustedes, que el Señor los guarde, los proteja y nos mantenga, hermanos, en la comunión, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Hoy más que nunca, hermano, Jesús está vivo
y está con nosotros. Mire, somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita con nosotros, vive aquí adentro. Es algo maravilloso, algo lindo en sus planes maravillosos del conocimiento de la grandeza de Dios. Dijo, voy a habitar con el hombre. Voy a habitar con el hombre, porque Dios quiere estar con nosotros. Pronto volverá y nos llevará. Gloria a Dios. Así que mañana a las 6 de la tarde tenemos a Koinonía para que usted y sus niños puedan, hermanos, ser edificados también. Los niños estar ahí con sus maestros, ¿verdad? Y disfrutando de la palabra de Dios con cada uno de ellos. Mañana a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche volvemos con la enseñanza de la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muy buenas noches, los amamos, un abrazo y pues sigamos confiando, esperando en Dios, metiéndonos en esa comunión con el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Cristo viene.